Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto. Un gusto, Ale, mucho Alejandro, gusto. hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno verte. Igualmente, ¿cómo Me van? encanta tu Bien, outfit. súper sí, Igualmente. Súper Wow. fachera. Es para que me vea felina yo. Ay, Wow, ¿Cómo han estado? ¿Cómo va la convivencia? Ha estado increíble. Siento que cada día nos volvemos mucho más juntos y mucho más hermanos, en verdad. Siento que los conozco desde hace 10 años, aunque llevamos súper poquito, pero... Es tan intensivo que pareciera que son 10 años. Sí, te lo juro que sí. Bueno, igual me enteré que ustedes estudian en la misma universidad, pero no sé si se conocían desde ahí. Pues estábamos hablando de eso. De hecho, sí, ¿tú quieres platicar, Ale? Sí, cuéntenme. Sí, bueno, o sea, estamos en la misma universidad. No sé si En Los Ángeles, En para Los los que no Ángeles, saben. Sí, sí. Bueno, yo estudié, bueno, técnicamente sigo ahí. Esperemos. Estudiando música, música popular, canto específicamente, y él está en la escuela de danza, de baile. Pero también siento que hay muchas cosas en común, más allá de que son latinos, viviendo en Estados Unidos, luego a la misma universidad, luego dedicados al arte, ¿no? En cada quien por su lado, pero vaya, pan con lo mismo. Y también se visten súper cool los dos, les encanta verse increíbles, piel súper bella todo el tiempo, siempre guapos, siempre peinados. ¿Eso también sienten que lo comparten como roomies o no tanto? Creo que sí. Sí, de hecho, Sí. creo que nos ayudamos mutuamente. Sí, tú me ayudaste a hacer mi skincare, ¿te acuerdas? Sí, yo le ayudé a hacer skincare, me ayuda con la ropa y luego vamos de shopping. Creo que una vez, nuestras primeras veces que fuimos de shopping, de hecho fuimos los dos juntos. Ok. Y ahí estábamos en las diferentes tiendas de que, ¿Salían ¿te a gusta? enseñar? Sí, claro, ¿De qué? sí, de que te qué gusta bien. esto y lo no, trata eso y así. Así que sí, es como una hermandad de que, pues sí, pues hermanos más que nada de compartir, de apoyar y en todos los momentos. Claro, y también me imagino que han compartido experiencias y anécdotas de cómo fue que como latinos vivieron la experiencia de buscar ser artistas en otro país. Totalmente. No, y además tu familia viene ya de arte. ¿Alguien de tu familia Sí. canta ópera? Sí, Tu hermana, mi creo. hermana. ¡Qué locura! ¿Y a ella fue por ella que te llamó la atención el canto? ¿Por quién? Sí, o sea, bueno, es muy rara, o sea, no es rara, mi familia es bien, como que no es una familia normal, diría yo, porque... Está bien, y No, eso sí, es sí, sí. raro. O sea, ser artista es ser raro, Sí, punto. mi papá es tenista. Él quería que yo sea tenista y fui tenista, fui campeón nacional a los 14 de tenis. Y además Zurdo. un tenista muy famoso tu padre, ¿no? Sí, tiene el mismo nombre que yo. Tiene un par de academias ahí en Lima, en Perú. Pero bueno, mi papá es tenista, mi mamá es artista plástica, es visual. Y siempre me preguntan de dónde salió el canto. Como que mi hermana y yo somos cantantes, ninguno de nuestros papás era como cantantes. Mi papá tenía una banda de rock, pero de chibolo, chiquito, nada. Pero sí, por mi hermana, porque todo lo que mi hermana hacía, yo lo quería hacer. Si mi hermana quería ver esa película, yo también quería. O no sé. Entonces yo era un chiquitito así que le seguía, porque ella me lleva 4 años a mí. Siempre la considero como un ejemplo a seguir, mi hermana. La quiero mucho y sí, como ella comenzó a meter al coro del colegio, al coro del otro lado, coro tal, yo también me comencé a meter esos coros, porque yo también quería estar donde mi hermana estaba. Pero de repente me gustó la música, pero solamente que yo me fui por lo más pop y ella se fue por lo más clásico. ¿Y cómo fue justo que ahí decidiste tomar otro camino? Porque si venías como siguiendo sus pasos, le gusta la música, me voy a meter allá, que el canto, que tú dijeras, no, yo clásico y ópera, ¿no? ¿Sabes por qué? Sí, cuéntame. Por una chica. Ay, Por una claro. chica, Por una ¿no? chica. Que ella estaba en otra área de canto, ¿o qué? Es que lo que pasa es que yo pensaba, ¿no? Como que... Porque yo... A ver... Se pone nervioso, un poco de nervio. nervioso. No, pero también coqueta, era muy muy chiquito. coqueta. Desde Era muy que se chiquito. acordó de la Dijo. chica, se desconectó. ¿Qué pasó, Ale? A ver, yo tenía un crush con una chica cuando era muy chiquito, cuando tenía como que, no sé, 13, ¿no? No sé si todavía lo tienes, Ale, déjame decirlo. Se me hace que está ahí, Sí. ha de ser su primer amor. Está por ahí, sí. Bueno, el punto es que ella me decía, me gusta mucho una canción de tal artista, ¿no? Y era un artista popular. Entonces yo estaba tomando ahí clases de clásicas, entonces como que yo como que quería como conquistarla, aunque tenía 13, no sabía qué hacer. Yo no era como que de ser como, en Perú le decimos gilero, como que decir, oye, mami, ¿no? O sea, yo no soy así. Yo soy súper como
como... A los 13. Soy súper tímido. Cero gilero. Cero gilero. De chiquito, cuando me decían hola, yo me ponía rojo y me iba. ¿De chiquito todo? Sí. Solo de chiquito. Mírenlo cómo es, ¿ah? Mírenlo cómo es. Pero Vean bueno. cómo se pone ahorita. Me está poniendo rojo. Viendo lo que sucede como roomies en su cuarto. Bueno, entonces dije, bueno, no le voy a enamorar cantándole un... no, entonces agarré, comencé a tocar guitarra y le canté una canción y bueno, no le gustó, pero la historia no acaba ahí, porque después como que yo dije, no me voy a rendir, porque esta chica es muy bonita, me gusta mucho, no puedo parar de pensar en ella. Cuando estaba jugando tenis con mi papá, estaba pegándole la bola pensando en la chica. Entonces dije, ya, le voy a escribir una canción. Y le escribí una canción. ¿Podría ser la primera canción que escribiste? Fue la primera canción que escribí. Que hasta me acuerdo cómo hay, todo se llama Tú y Yo. ¿Tú y Yo? Wow. Tú y Yo. Y se la canté. ¿Y qué creen? Que se volvió mi novia. El arte conquista. ¿Y sí? Entonces, ¡Qué bien! entonces como que de ahí y me dijo, oye, me gusta escribir canciones, me gusta tocar la guitarra y cantar esos tipos de canciones, no me parecen cool. Y por ahí me fui. Me encanta. Muy bien, me encanta, Ale. Y tú, Diego, y tú, y yo no le escribí una canción a nadie. Yo no tuve un crush que le ¿Tú escribiera no le una bailaste a canción. nadie? Tal vez. A la familia sí. Si yo no me dediqué al baile y me puse de familia, les voy a bailar. Y hacías ahí. No, sí. eso sí. Pero Pero yo como pensé... diciendo así, hola, chica. Me estoy poniendo muy nerviosa. Yo empecé también por mi hermana, de hecho, mi hermana mayor. Ella bailaba ballet y que resulta que yo empecé a los 6 años a bailar. Okay. Resulta que me ponía a copiarle sus recitales, sus festivales en video y me ponía a copiarle ahí, en la sala. Ahí Diego Bebé bailando ballet, según él. ¡Qué increíble! Y ya mi mamá estaba harta de mí, de la casa, así que me metí a un estudio de danza a los 6 y me enamoré y me quedé desde ahí ese tiempo. Empecé con hip hop y... Ahí ya vivías en Estados Unidos. No, viví en Chihuahua. Ah, Solo me mudé a Estados Unidos para la universidad. Ok. Sí, viví toda mi vida en Chihuahua y sí, de ahí crecí, empecé a competir a los 8 y de ahí salieron muchas oportunidades con mi equipo y con mi estudio de Chihuahua. Y después de eso, de una oportunidad muy grande, de hecho me fui a vivir a Dallas a entrenar. Ok. Después de prepa. Y de ahí decidí audicionar a la escuela. Y quedé. Es una escuela muy difícil de quedar, como sabe también en la escuela de música. Sí. Y pues me cambió la vida. Y Qué aquí estoy. increíble. Además, como los pasos que vas tomando y las decisiones que vas desde irte a Dallas, desde no quedarte con la ópera y mejor irte por algo más pop y empezar a escribir y así, ¿cómo influyen en ese resultado que hoy hace que estén aquí además, por supuesto? Sí, literal. Y de hecho estaba hablando hace poquito con una amiga sobre cómo antes, como mis sueños, yo soy muy fan del K-pop y literal tengo videos bailando covers de grupos de Hype y que digo, ¿cómo es posible que ahorita yo soy un trainee para las empresas, con la gente que ha hecho eso? Es una locura. Y eso es lo que me impresiona muchísimo. O sea, el mundo funciona de una manera muy interesante, pero siento que... Nivel máximo de manifestación. A manifestación al top, pero también siento que es muy bonito. Siento que todo nuestro trabajo da hacia eso. No, bueno, eso sin duda. Y todo se alinea como se debe de alinear. Y llega en el momento que debe de llegar. ¿Y cómo sienten o por qué sienten que se dio el que ustedes dos se unieran también desde ese lugar? Obviamente, ustedes no decidieron ser roomies, eso tocó. No, eso tocó. Fue casualidad. Y cuando empiezan las conversaciones y se dan cuenta que tienen un montón de cosas en común, que habían estudiado en la misma escuela y todo eso. Siento que puedes crear como una forma de familiaridad y como que eso incluso nos conecta un poco a lo que teníamos antes o lo que dejamos en un lugar muy nuevo, que obviamente llegas a un lugar nuevo y es de que, qué miedo. O sea, yo me estaba muriendo de miedo al llegar, no sabía que estaba súper nervioso, súper ansioso, pero puedes ver esa persona o puedes conectar con esa persona que tiene como que un poco de raíces de lo que vienes antes y como que te da un poco de calma. Yo valoro mucho la calma. En tu caso, Ale, que mencionabas que era súper tímido y tal, pues obviamente un artista requiere de, bueno, pues véanme, ¿no? ¿Y cómo cambia el que abras tu timidez a desde muy chico querer ser el centro de atención? Que no está mal, pero quieras o no, es una lucha distinta al que nunca quiso abrirse a quien justo siempre se quiso abrir.
Y en tu caso no fue así, fue algo que tuviste que, dentro de los sacrificios, soltar la pena y otras cosas. Sí, yo era muy tímido y yo solamente tocaba en mi casa, ¿no? Tocaba en mi casa y cuando estaba en un escenario me daba mucho miedo. Y yo tocaba muchísimo en mi casa de mi mamá, también casi igual al tuyo, por eso también te digo que estamos súper parecidos. Me decía, Ale, ya me tienes harto, ya todo el día cantando la misma canción, sale a tocar afuera. Y literal, agarré mi guitarra y dije, ¿sabes qué? Voy a salir a tocar afuera, ¿por qué no? Entonces agarro mi guitarra, mi estuche y me siento ahí en la vereda y me pongo a cantar. Y porque yo quería cantar y no me di cuenta que era como que llamaba la atención yo cantando y tocando mi guitarra. Y la gente se comenzó a parar a escucharse y yo me dije, wow, ¿qué está pasando? Y como que hubo un clic de qué miedo a wow, claro. Miren. Y fue ese día que como que comencé a tocar en las calles, comencé a poner ahí mi Instagram así, y me comenzaron a llegar oportunidades y de ahí como crecí. Me llegaron casas para hacer novelas, marcas de ropa para que me ponga mientras toco la guitarra. Y de ahí como que crecí mi confianza en los escenarios y como que en la vida en general, y cambié mucho después de estar tocando ahí en las calles. Y eso me cambió la vida, en verdad. Así que le agradezco a mi mamá que me haya... que te corrió de la casa. Que me haya dicho, no toques allá, que toques allá. Salte, ya no te quiero escuchar. Qué locura. Pero sí es verdad, siento que cuando es el momento de la verdad sea ese 3, 2, 1 y... ¿Solo te hace cambiar? Exacto. ¿Tú tuviste un momento switch así también, Diego, que recuerdes? ¿O solo desde estar conviviendo con el arte? Desde Sí, siento que estar conviviendo desde el arte, pero creo que el día que decidí como dedicarme a esto al 100%, porque de hecho no sé si te conté a ti, yo iba a estudiar tecnologías computacionales. Yo soy un nerd, Creo que desde aquí saben que soy un nerd, soy el estudiante. De o sea, todo. si se descompone el No poder soy ver... nada. No, se acabó ese sueño sí no existió. Pero iba a estudiar eso porque me encantaban las mates, yo era súper bueno en cálculo y todo. Wow. Pero surgió una oportunidad con mi equipo, con mi crew, y estuvimos en un show de televisión en Estados Unidos que se llama World of Dance. Ajá, sí lo conozco. Ah, sí, de J-Lo. ¿Y por qué lo dices así como si fuera lo más sexy de la vida? No. Mi tío. Fue una oportunidad, gracias. Qué increíble, Diego. Y fue mi primera experiencia en Los Ángeles. Ok. Y pisar ese escenario, ese set, y todo lo que había fue que no puedo regresar a hacerlo A la tecnología computacional. O sea, no puedo dejar de esto. Claro. Así que eso fue un cambio muy drástico para mí de, ok, lo hago porque me encanta, ya es o sea, no es una profesión, pero es un hobby muy intenso. Ok, ahora sí me voy a dedicar a eso. Y ahí es cuando decidí irme a Dallas a entrenar y lo pasó. Qué increíble. Pues así como se lo decías a Ale, igual contigo te lo recuerdo que no es cae del cielo ni es un golpe de suerte, es éxito también. Pero también es muy loco cómo se va acomodando y juega la vida a irte brindando probablemente si no hubiera llegado el proyecto de World of Dance, no me hubiera ido a la universidad. Exacto. En la universidad no hubiera conocido muchísima gente. Como un efecto mariposa. Sí, es increíble para mí. Y darte cuenta que todo suma y que además suma con el paso del tiempo, como se han dado cuenta con todo lo que hemos charlado con los candidatos, que suena muy formal candidatos, que con esta hermandad, que con el paso del tiempo te vas dando cuenta que, esto llegó por algo. Y algo que aprendí hace 5 años también llegó por algo. Y el punto es utilizar todo eso como herramientas y entregar el 100% como lo están haciendo. Qué gusto verlos, Diego, Ale. Nos vemos muy pronto. A ti, gracias por tenernos. No, al contrario, vamos por ceviches peruanos y vamos a Perú porque si no nos va a regañar que no lo comimos allá. Ustedes no se despeguen, ya saben, las redes sociales @santos_bravos, en Facebook Santos Bravos Oficial. Yo soy Pamela Moguel, Diego, Ale, nos vemos en la próxima. Bye, chao.